Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Fernando Sandoquiza Hinojosa. Estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas Sede de la Tacunga. El tema que trataré hoy día es acerca de bastidores y máquinas, de la asignatura cinemática con NRC 4132. A continuación, bastidores y máquinas. Son dos tipos comunes de estructuras que están compuestas por elementos de varias fuerzas conectadas mediante pasadores. Dentro de estas tenemos los bastidores que se usan para soportar cargas y las máquinas, que contienen partes móviles y están diseñadas para transmitir y modificar el efecto de las fuerzas. Iniciamos con los bastidores. Son estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples. Las estructuras estacionarias totalmente rígidas están diseñadas para soportar cargas para las cuales por lo menos uno de los elementos está sujeto a la acción de fuerzas múltiples, es decir, actúan tres o más fuerzas. Aquí podemos evidenciar un ejemplo. Podemos ver cómo la estructura, que está compuesta por la barra AD, CF, EB y un cable que lo tensa, que es el cable DG, está soportando una carga, que es este de aquí de color verde y está representado por el peso. Para la resolución de esto debemos denotar las fuerzas existentes. Como podemos verlo, se plasma la tensión, el peso y las reacciones en los apoyos. Consiguiente a esto, se procede a desmembrar realizando un diagrama de cuerpo libre, fuerzas externas y fuerzas de unión internas. Diagrama de cuerpo libre de cada elemento. Como podemos observarlo, aquí tenemos la barra AD, la barra CF y la barra EB. Se debe considerar los elementos de dos fuerzas y considerar elementos sometidos a varias fuerzas. Como consiguiente tenemos las máquinas, diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, las cuales pueden ser estacionarias o no estacionarias, y siempre tendrán partes móviles, es decir, que no son rígidas. Su propósito principal es transformar fuerzas de entrada en fuerzas de salida. Como podemos ver, el ejemplo está representado por una pinza o tenaza, también conocido, muy empleado en el sector eléctrico, en donde las fuerzas son aplicadas en sus terminales. Como podemos ver, la fuerza que ingresa es aplicada en los extremos, pero la fuerza se transforma y esta llega al cable. Es decir, multiplicamos fuerza para poder generar un trabajo. Para la resolución de los ejercicios se puede observar que tenemos las fuerzas aplicadas y se lo desmiembra en partes. Podemos observar las reacciones y distancias. Los cuerpos libres se deben seleccionar de manera que incluyan las fuerzas de entrada y las reacciones de la fuerza de salida. A continuación, evidenciaremos un ejemplo de bastidores. El cabrestante sostiene el motor de 125 kilogramos. Determina la fuerza que la carga crea en el elemento DB y en el elemento FB, que contiene el cilindro hidráulico H. Entonces, tal como vimos en la teoría, el primer paso es el análisis de la estructura completa. ¿Sí? Para ello nosotros vamos a tener aquí un vector fuerza, que viene a ser el peso que genera este motor. ¿Sí? Aquí tenemos un peso igual a masa por gravedad. Nos están dando la masa del motor, 125 kilogramos. Por eso debemos multiplicarlo por la aceleración de la gravedad para obtener el peso. Ahora, inspeccionando el gráfico, vemos que es muy complicado determinar aquí ahora mismo las reacciones en los apoyos, ¿sí? Debido a que el motor está jalando el nodo G está jalando toda la barra, se está empujando esta barra hidráulica y por lo tanto se está generando fuerzas en este sentido, ¿sí? Eso quiere decir de que es complicado ahora mismo determinar las reacciones. Para ello iremos al análisis elemento por elemento. Vamos a desmembrar este dispositivo y vamos a trabajar barra por barra. Pero antes de desmembrarlo, vamos a identificar cuáles son los elementos de dos fuerzas y cuáles son los elementos de tres fuerzas para ahorrarnos incógnitas, ¿verdad? Entonces, si yo inspecciono la barra GFE, observo que tengo tres puntos de aplicación de fuerza. Por lo tanto, es un elemento de tres fuerzas. La barra EDC tiene tres puntos de aplicación de fuerza.
La barra FHB, o la hidráulica en este caso, el cilindro hidráulico, solo tiene dos puntos de aplicación, F y B. Por lo tanto, aquí me voy a ahorrar algunas incógnitas. La barra BD también es un elemento de dos fuerzas. La barra ABC es un elemento de tres fuerzas. Entonces, con esto yo ya puedo desmembrar. Voy a trabajar con esta barra y con esta otra barra. Y aquí tengo ya las dos barras listas para su diagrama de cuerpo libre. Entonces, observo que el motor está actuando hacia abajo, ¿verdad? Generando el vector peso. Por lo tanto, si yo bajo el punto G, veo que estoy comprimiendo el punto F, con lo cual voy a tener este vector, ¿sí?, que representa la fuerza del cilindro hidráulico. Esta es la fuerza BF, ¿sí?, que es la que me están pidiendo. Ahora, para culminar este diagrama de cuerpo libre, aquí tengo componente hacia la izquierda. Por lo tanto, me hará falta un componente hacia la derecha. Se lo voy a dar aquí. ¿Cuál será? EX. Y aquí, en este nodo E, también voy a tener una componente vertical. ¿Sí? A esta componente vertical voy a colocar hacia abajo. Y la voy a llamar Y. Ahora, estas dos componentes se transmiten hacia la barra EDC. Como hemos visto en la teoría, tienen igual magnitud, pero diferente sentido, diferente dirección. Es decir, aquí voy a tener EX y hacia arriba Y. La barra BD hemos dicho que es un elemento de dos fuerzas, por lo tanto solo tendrá una componente a lo largo de su longitud. Esta componente también la vamos a considerar como que estuviese a compresión. Fuerza BD. Y por último, en el nodo C tenemos dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. A la componente horizontal llamaremos CX y a la componente vertical llamaremos CY. Ahora ya tenemos todas las fuerzas que van a actuar en estas dos barras. Faltaría definir los ángulos que van a regir la dirección tanto de la fuerza BF como de la fuerza BD. Entonces, si nosotros venimos y nos fijamos en nuestra estructura principal, vamos a tener aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad?, el cual tiene de longitud horizontal 1 metro, de longitud vertical 3 metros, y nos faltaría determinar cuál es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a tener aquí un triángulo 1, 3 y aquí raíz de 10. Mientras que para la fuerza BD tendremos 1 de horizontal, 1 de vertical, por lo tanto la hipotenusa será raíz de 2. Ahora sí ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar por la barra GFE. Aquí vamos a tener, si consideramos suma de momentos en E, nos quitamos de los cálculos EX y EY. ¿Sí? Nos quedaríamos solo con una incógnita, fuerza BF, ya que la magnitud del peso la sabemos, no solo que nos falta calcularla. Vamos a tener entonces aquí, contando antihorario como positivo, suma de momentos en E igual a 0. Tenemos que el peso hará girar en sentido antihorario, por lo tanto positivo. Su brazo de momento, 3 metros. La componente vertical de la fuerza BF hará girar en sentido antihorario, sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto será negativo. Y su magnitud es fuerza BF que multiplica la componente vertical sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y su brazo de momento sería 2 metros. La componente horizontal no genera momento porque su línea de acción cruza el punto E. ¿Sí? Por lo tanto su brazo sería 0. Entonces igualamos a 0. Tendremos aquí que fuerza BF que multiplica 6 sobre raíz de 10 es igual a 3 veces el peso. El peso tenemos que es masa por gravedad, por lo tanto tendremos que es 3 por la masa de 125 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Despejamos fuerza BF y vamos a tener que es igual
a 1938.87 newtons. Con esto ya tengo la magnitud de la fuerza BF. Ahora puedo considerar suma de fuerzas en Y. Sí, de ese modo voy a determinar la magnitud de Y. Entonces aquí voy a tener menos peso, es decir, menos 125 por 9.81, más la componente vertical de la fuerza BF, cuya magnitud ya la sabemos, que multiplica a la componente vertical sobre la hipotenusa, menos EY igual a 0. Aquí podemos despejar EY y vamos a tener que es igual a 613.125 newtons. Y por último podemos considerar suma de fuerzas en X, ¿sí? Contando hacia la derecha como positivo, y vamos a tener la componente horizontal de la fuerza BF, ¿sí? Negativo porque va hacia la izquierda, va a multiplicar a 1 sobre raíz de 10, más EX igual a 0. EX será igual a 613.125 newtons. Y con esto ya transmitimos todas las magnitudes a nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra GFE, ¿sí? Entonces, como ya tenemos los valores de EX y EY, podemos transmitirlos a la barra EDC. Con esto tenemos que si nosotros consideramos suma de momentos en C, ¿sí? En la barra EDC, contando momentos antihorarios como positivos, ¿sí? Suma de momentos en C igual a 0. Entonces, EX y EY ya lo sabemos. Fuerza BD, una sola incógnita. CX y EY no entran en los cálculos. Entonces empezamos. EY no va a entrar en los cálculos porque su componente, es decir, su línea de acción, pasa por el punto C, por lo tanto no genera momento. EX tiende a una rotación en el sentido antihorario, por lo tanto positivo, ¿sí? EX por su brazo de momento, que son 3 metros, menos en este caso la componente horizontal de la fuerza BD, ¿sí? Que sería fuerza BD que multiplica 1 sobre raíz de 2, por su brazo de momento, que sería 1. La componente vertical no va a generar momento ya que su línea de acción pasa por el punto C, por lo tanto su brazo de momento es 0. Entonces igualamos a 0 ya que no tenemos más componentes. La magnitud de EX la sabemos, 613.125, ¿sí? Por 3 menos fuerza BD por 1 sobre raíz de 2 igual a 0. Despejamos fuerza BD y tenemos que es igual a 2601.27 newtons. Y con esto ya encontramos la respuesta a los dos elementos que nos estaban pidiendo, ¿sí? Nos estaban pidiendo la fuerza interna dB y la fuerza en el elemento FB. Así ya con esto damos por concluido el problema 681.